Gracias a Dios por estas palabras de gloria. Gracias al Señor por estas palabras de victoria que hoy podemos analizar y podemos ver en su palabra. Y quiero referirme a este precioso tema. ¿Por qué razón no debemos los cristianos aceptar los millones de años? Estamos hablando las Sagradas Escrituras a la luz de la ciencia. Siempre hemos hablado de este tema y qué bueno, hermanos, que podamos analizar juntamente con los científicos de este mundo, los hombres de ciencia, y podemos sentarnos a la mesa con las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, porque es el libro antiguo y sin vejez, y porque es la palabra eterna de mi Dios. No podemos establecer lo nuestro y dejarlo de Dios por fuera. Quiero entonces que leamos en el libro del profeta Isaías capítulo 42 y el versículo 5, que a la letra dice: así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. O sea que Dios revela lo profundo y lo escondido, y Él conoce lo que está en tinieblas y lo que está en luz. Entonces el Señor revela a su pueblo. Él hace saber las cosas secretas de Él y sus misterios. Así que, hermanos, vamos a mirar a través de la palabra del Señor todas estas cosas que están a la mano, que podemos entonces analizar en el nombre de Jesús. Oremos por todos nuestros hermanos que nos escuchan y los amigos especialmente, para escudriñar esta palabra gloriosa a la luz de la ciencia, claro está, pero ante todo bajo las Sagradas Escrituras. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, estamos orando con todo el Comité Internacional de Intercesión por todos los hermanos que se encuentran a la distancia escuchando estas palabras de vida eterna, estas palabras de poder. Señor, sabiduría y entendimiento, para que podamos entender que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Oh Dios grande y poderoso. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no deben los cristianos, hermanos, por qué no debemos aceptar la teoría de millones de años? Porque hay una tremenda controversia en el pueblo cristiano en todo el planeta, queriendo saber cuántos años tiene la Tierra. Esa es la gran pregunta. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Lo que dice la ciencia y lo que dice la palabra del Señor. En los primeros años del cristianismo, la ciencia era, o sea, la creencia del cristianismo
era que el Señor creó el mundo en 6 días, lo cual es cierto. En el libro de Génesis podemos leer que el Señor creó todas las cosas en 6 días. ¿Por qué entonces ahora hay tremendas dudas? Mire, ¿y por qué una cantidad de hombres y aún cristianos dudan de esta gran verdad? Porque en los primeros años de la cristiandad, lo que creía el cristiano era que el Señor creó el mundo en 6 días. Unos 4000 años antes de Cristo, Él destruyó el mundo con un diluvio global en los días de Noé. Así que aproximadamente unos 200 años después, unos científicos desarrollaron nuevas teorías, nuevas creencias sobre la historia de la Tierra y el universo. Ellos dicen que la Tierra y el universo tienen una edad de millones de años. Tristemente, muchos líderes cristianos intentan acomodar estos millones de años en las sagradas escrituras. Oiga, mire usted cómo son las cosas, dándole viabilidad a la teoría de la brecha, la teoría de la evolución, a la teoría teísta, la evolución teísta, la creación progresiva, la hipótesis del marco cronológico, el punto de vista de los días, el punto de vista del diluvio. Hay una cantidad de creencias que muchos científicos se suscriben al punto de vista tradicional. Y ellos creen que es el único punto de vista verdaderamente fiel. Pero nosotros creemos que la creación, somos creacionistas, que todo esto fue creado por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Enmarcándose mucho mejor en la evidencia de que Dios creó todas las cosas. Así que muchos cristianos dicen que la edad de la tierra no es importante y que genera división impidiendo la proclamación del evangelio. Entonces viene la pregunta: ¿será verdad? ¿Será verdad lo que ellos dicen? Porque la respuesta en Génesis, como en muchas otras organizaciones creacionistas, no creen que esto sea cierto. Oiga, no creen que esto sea cierto. La respuesta de Génesis, como muchas organizaciones creacionistas, no creen que esto sea verdad. En este capítulo quiero, hermanos, que miremos algunas de las razones por la cual nosotros los cristianos pensamos y no aceptamos millones de años sin causar grandes daños a la iglesia y su testimonio en el mundo. Porque en otros capítulos de lo que estamos detallando y con mayor detalle podemos analizar. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras claramente enseñan que Dios creó. Quiero que miremos claramente. Dios creó que los días de la creación fueron días literales. Primero, John, la palabra John en hebreo significa día. Oiga bien. Y se utiliza 2301 veces en el Antiguo Testamento la palabra día. ¿Por qué solo cuestionar el Génesis? Entonces vamos a ver, porque primero John significa día y se define como la primera vez que se utiliza en las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 1. Oiga bien.
capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. El 5 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Entonces, en sus dos sentidos literales, la luz en un ciclo, luz tinieblas, y en todo el ciclo de luz tinieblas. Segundo, John se utiliza como la tarde y la mañana. Oiga, donde quiera que se usa estas dos palabras, en el Antiguo Testamento, sea en conjunto o separadamente, o con o sin John en el contexto, siempre indica literalmente la tarde y la mañana, pertenecientes a un día. Tercero, John está modificado como un número. Primer día, segundo día, tercer día, en fin. Donde quiera que esto se encuentre en el Antiguo Testamento indica días literales. Cuarto, John se define literalmente en el Antiguo Testamento. Esto indica días literales. Se define literalmente en Génesis 1:14 en referencia a los cuerpos celestiales. Mire, la genealogía de Génesis del capítulo 5 al 11, dejan en claro que los días de la creación ocurrieron hace tan solo 6,000 años. ¿Cómo puede ser? Esto se observa con claridad desde la genealogía de Génesis capítulo 5 al 11, que dan una información cronológica muy detallada. Óigase bien. A diferencia de la genealogía abreviada que leemos en Mateo y otra información cronológica en las Sagradas Escrituras, indicando que la semana de la creación ocurrió tan solo 6,000 años. Así que Éxodo 29 al 11 bloquea todos los intentos de acomodar los millones de años a Génesis 1. Mire lo que dice aquí. Oiga, esto es claro, hermanos, por favor. Esto es relativamente claro. Pongamos el sentido y no nos dejemos engañar por teorías humanas, teorías de hombres que con estratagema, hermanos, emplean los artificios del error. Vamos a Éxodo capítulo 20, del versículo 9 en adelante. Cuando la palabra del Señor dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Imagínense. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Repito de nuevo, cuando el Señor da mandamiento, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo capítulo 20 del 9 al 11. Mire que no está hablando de millones de años. ¿Por qué entonces darle cabida a una soberana mentira? A una cosa mentirosa. ¿Por qué no creemos lo que está escrito? ¿Por qué ponemos en duda la palabra de Dios y aceptamos las voces de los hombres? Hermano, esto nos explica la razón por qué Dios le ordenó a Israel trabajar 6 días y descansar en el Sabbat. En las dos partes de este mandamiento se utiliza la palabra Yom. Oiga, en el hebreo Yom, que significa día. Si Dios hubiera dicho que los judíos debían trabajar 6 días, ¿por qué Él hizo todo en 6 largos periodos de tiempo? Él lo hubiera dicho y lo hubiera utilizado una de las 6 palabras indefinidas del hebreo. Él eligió la única palabra que literalmente significa un día. Un día. Y los judíos entendían esto literalmente. Hasta que alguien, no sé, desarrolló la idea de millones de años. A principios del siglo XIX. Esa teoría es nueva. Es una hipótesis, hermano. Eso es nuevo. Por este motivo, se debe rechazar el punto de vista de los días o de la hipótesis del marco cronológico. También la teoría de la brecha o cualquier otro intento de insertar millones de años antes del 6º día es de igual modo falso, porque Dios dice que en 6 días Él creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, de modo que Él creó todo en esos días literales y nada antes del primer día. Así que el diluvio de Noé también elimina los millones de años en Génesis capítulo 6 al 9. Y mire que esto nos proporciona una evidencia abrumadora sobre el diluvio. Un diluvio catastrófico y global. Por ejemplo, el diluvio no solo ocurrió para destruir a todos los pecadores, sino también la tierra, los animales y las aves sobre la tierra, que solo un diluvio global podría lograr. Solo un diluvio global. El propósito del arca fue salvar a 2 de cada especie de animales terrestres y aves, y en algunos casos a 7 de algunos, para volver a poblar la tierra después del diluvio. El arca hubiera sido completamente innecesaria si el diluvio hubiera sido local, de manera que las personas, los animales y las aves podrían haber migrado fuera del área inundada antes que ocurriera, o la zona podría haberse poblado de animales fuera del área después del diluvio. Así que la naturaleza catastrófica del diluvio se ve en los 40 días ininterrumpidos de lluvia que produjeron esa erosión masiva, ese flujo de lodo, huracanes, en fin. Todas esas palabras hebreas traducidas. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. En Génesis 7:11. Oiga, fueron rotas las fuentes del grande abismo. Nosotros sabemos ahora científicamente que debajo de la tierra hay ríos subterráneos y grandes cantidades de agua de una forma estrafalaria. Claramente señalan rupturas tectónicas sobre la superficie de la tierra en muchos lugares por 150 días, resultando en volcanes, terremotos y tsunamis. El diluvio de Noé produciría exactamente el tipo de registros geológicos complejos que vemos alrededor del mundo hoy día.
miles de metros de sedimentos claramente depositados por acción del agua, que luego se endurecieron en forma de rocas, que contienen miles de millones de fósiles. ¡Ah! Gloria a Dios. ¿Qué más prueba de ese diluvio? Si la inundación del diluvio, que duró aproximadamente un año, fue el causante de la mayoría de las capas rocosas y los fósiles, claramente esas rocas y fósiles no pueden representar la historia de una Tierra con millones de años, como afirman los evolucionistas. Esto se convierte en algo que no se puede creer. Oiga, no se puede creer. Así que los creacionistas de todo creen en todo lo que hay en el universo. Cada planeta, cada animal, cada piedra, cada átomo y rayo de luz está regido por una ley a la cual están sujetos. Así que la Biblia nos enseña que existen leyes naturales, las leyes del cielo y de la tierra. Sí, Señor. Podemos leer entonces en el libro de Jeremías, en el capítulo 33 y el versículo 25. Vamos entonces a leer en esta palabra preciosa para una orientación y ubicación del pueblo del Señor. Jeremías capítulo 33 y el versículo 25 dice: Así ha dicho el Señor, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, ¿quién los ha puesto? El Señor. Él dice estas cosas. Así que estas leyes describen la manera que Dios hace cumplir su voluntad en el universo. La lógica de Dios está construida en la figura del universo. Por tanto, el universo no funciona al azar o de manera arbitraria, sino que obedece a las leyes de la química, que derivan lógicamente de las leyes de la física. Y muchas de estas derivan lógicamente de otras leyes físicas y matemáticas. Leyes naturales fundamentales existen solo porque la voluntad de Dios así las estableció. Son el instrumento lógico y ordenado que el Señor puso, en efecto, para sustentar y sostener el universo que Él creó. ¿El ateo es incapaz de explicar el estado del orden lógico del universo? Porque diríamos, ¿por qué debería el universo respetar las leyes establecidas si no existe un dador de las leyes? Oiga, esta gran pregunta. Si no existe un dador de las leyes, ¿por qué entonces el universo debería respetarlas? Así que las leyes naturales están en perfecta sincronía con la creación de las Sagradas Escrituras, con lo que Dios creó. De hecho, las Sagradas Escrituras son el fundamento para las leyes naturales y por este motivo los creacionistas no niegan estas leyes. De manera que las leyes naturales forman parte de lo que un creacionista espera encontrar. Nosotros creemos en estas leyes naturales, no las negamos. Y las leyes de la química, del movimiento de los planetas, la ley de la vida, o sea, el biogénesis, las leyes de la física, las constantes universales, el principio antrópico, las leyes de la matemática, leyes de la lógica, la uniformidad de la naturaleza, etcétera, etcétera. Hermanos y amigos, porque hay cosas que nosotros como cristianos no creemos, porque ya la palabra del Señor nos lo ha dicho. Ya la palabra del Señor nos habla y hemos repetido
muchas veces acerca de la ciencia y las sagradas escrituras. Hemos hablado del increíble libro de Job, de la medicina y las sagradas escrituras, de la ciencia y el Génesis. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho muchas veces por aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire que los científicos admiten que el Génesis se acerca bastante a la verdad. Porque los científicos se ponen un poco nerviosos cuando se dan cuenta que sus descubrimientos los llevan al regreso a Génesis, en el capítulo 1. Así que observe el uso de la palabra extraordinario en la siguiente cita. La voy a leer. Escuchemos, hermanos, estas palabras. La mayoría de los cosmólogos, o sea, los científicos que estudian las estructuras y la evolución del universo, la mayoría de los cosmólogos coinciden en que el relato de la creación en Génesis, al imaginar un vacío inicial, puede estar extraordinariamente cerca de la verdad. Oiga, extraordinariamente cerca de la verdad. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. No pueden tapar las evidencias altamente científicas escritas en las sagradas escrituras, la palabra del Señor. El universo de repente estalló y dio origen a la existencia. El Big Bang tiene un extraordinario parecido al mandato de Génesis. Aleluya, gloria a Dios. Otra palabra. Las nuevas revelaciones científicas sobre las supernovas, los agujeros negros, los quarks y el Big Bang incluso le sugieren a algunos científicos que existe un gran diseño en el universo. Señores, por favor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, porque la fe no trabaja sola. Oiga bien, la fe tiene como sustento la obediencia a la palabra del Señor. Pequeñas variaciones en las leyes físicas como la gravedad o el electromagnetismo harían la vida imposible. Oiga, la harían imposible. La necesidad de producir vida se encuentra en el centro de toda la maquinaria y el diseño del universo. Son palabras de altos científicos, hermanos y amigos. Lo que ellos han dicho y el nerviosismo, muchos de ellos se ponen nerviosos porque esta palabra, mis hermanos, es una realidad probada. Y hemos leído en las sagradas escrituras cuando la palabra del Señor dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dios se los ha manifestado, porque Dios es bueno, Él es santo, noble y justo. Y Él ha hecho cosas grandes para que el hombre conozca y obedezca su palabra. Y entonces entre en un verdadero arrepentimiento, en una aceptación voluntaria de su bendita y santa palabra. Insto pues a todas las personas que me escuchan en este momento a que reciba al Señor Jesucristo en su corazón,
a que usted entre en un verdadero arrepentimiento, en una confesión de sus pecados. Y diga: Señor, lávame con tu sangre, creo en tu palabra definitivamente. Me has convencido, oh Cristo, de poder. Y usted sabe de la historia de muchos hombres científicos, altos científicos, que eran ateos y no creían en la palabra del Señor. Y hoy en día, las evidencias tremendamente científicas, pero a la luz de las Sagradas Escrituras, les ha hecho creer que el Señor vive y vive para siempre. Oremos, hermanos y amigos. Invoquemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso del Señor Jesucristo, para la vida de las personas, para la vida de todos aquellos que están, digamos, en este acto, en este trabajo, y que quieren venir al Señor, pero hay cosas que no los dejan. ¿Por qué no debemos aceptar los millones de años? ¿Por qué no debemos aceptar esta teoría? Diría yo, es una hipótesis, que no es nada probado, hermanos. Oremos al Señor. Amado Señor Jesucristo, te pedimos humildemente por todas las personas que han oído su bendita y santa palabra, para que esta palabra gloriosa, Señor, haga mella desde lo más profundo e íntimo de cada ser humano, de cada persona, y que puedan entender la verdad de las Sagradas Escrituras, todo lo que está escrito y que se revela día a día, momento a momento, que son probados, Señor Jesús, conforme a su palabra, son hechos reales. Gracias, Señor, por hacernos entender que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.